Hola, hola, ¿qué tal? Bien, estamos en la actividad de síntesis de nuestro proyecto interdisciplinario del animal en vías de extinción. Para desarrollar este proyecto vamos a necesitar una hoja de papel carta en blanco, lápices de colores y lápiz. Inicialmente vamos a seguir el paso a paso del siguiente ejercicio. Vamos a tomar nuestra hoja en blanco y vamos a subdividirla en 4 partes. Con una regla podemos hacer esas divisiones. Posteriormente vamos a marcar los 4 cuadros correspondientes a nuestra historia. Vamos a imaginarnos que nuestro animal en peligro se encuentra en un escenario. Para realizar ese escenario vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos: la representación del primer plano, segundo plano y tercer plano. En esta ocasión vamos a buscar con este animal, que es nada menos que un oso hormiguero, la representación fiel de cómo ha sido representado. Y para ello vamos a buscarlo en Google. Vamos a tratar de copiar sus colores, sus tonos, sus cualidades y su apariencia. Aquí, por ejemplo, hacemos la lengua y algunos detalles. Vamos a evitar realizar estereotipos y vamos a tratar de copiarlo tal como aparece en las imágenes. Posteriormente vamos a tratar de enriquecer el fondo donde aparece nuestro personaje, tal vez en unos árboles, rodeado de algún tipo de pasto, y los árboles con un tono específico de verde, el pasto de otro y posteriormente, digamos, el follaje de los árboles con otro tono. Aquí también podemos darle un último plano, tono tal vez azul del cielo. Aquí voy a escribir sobre nuestro personaje que venía caminando por el bosque y se dirige a su madriguera, donde se encuentran otros pequeños ositos hormigueros, que son sus camadas, sus hijos, y vamos a tratar de enriquecer e imaginarnos cómo podría vivir nuestro personaje. En este caso, yo he tratado de colocar como una especie de rocas donde están escondidos allí su familia y tratar de ambientarlos con plantas, pastos y demás elementos para que se vea realista. Observen bien que se pueden encontrar los personajes allí dibujados. Ese sería el primer plano y tratamos de enriquecerlo porque es el plano que está más cerca del espectador con algunos elementos como flores. Posteriormente podemos soltar el fondo y continuamos la segunda parte del relato de la historia, en el cual la primera parte mostramos a nuestro personaje andando por el bosque, en la segunda parte se dirige a su madriguera donde están esperándolo su familia. En una tercera parte vamos a imaginarnos que nuestro personaje ha decidido salir a caminar o a pasear con su familia, con sus pequeños osos hormigueros. Aquí los pueden ver, los intentamos hacer, representarlos en proporciones distintas porque los hijos son mucho más pequeños que el papá. Entonces vamos a ir tratando de enriquecer nuestra representación con unos pastos y algunos tonos un poco más oscuros que simbolizan el primer plano, tal vez con algunas dimensiones y proporciones distintas entre el pasto. Luego enriquecer nuestros personajes tratando de inventarlos con los tonos respectivos, utilizando la línea y la sombra para poder representar nuestro animal. Posteriormente vamos a imaginarnos que está en un gran pastizal con otros pastos y otras texturas visuales que pueden enriquecer ese segundo plano. Aquí podemos ver cómo poco a poco empieza a llenarse la semblanza de lo que puede ser este escenario. Y vamos a cargar unas nubes de un tono un poco más oscuro para que aparente tal vez una tormenta. Aquí tenemos nuestro tercer escenario de nuestro cómic. Observen bien cómo poco a poco del cuadro 1, 2 y 3 empiezan a complementarse los elementos. Para un posterior plano vamos a imaginarnos unas montañas y vamos a utilizar algunos tonos tal vez verdes y amarillos para poder representarlas. Y de fondo, ¿por qué no?, un nevado. Y de esa manera obtendremos una sensación de planos de primero a último plano y la noción de distancia. En el cuadro 4 vamos a finalizar y concluir nuestra historia. Allí pues vamos a imaginarnos a nuestro personaje, el oso hormiguero, que ha finalizado el día después de realizar distintas actividades
y se encuentra sobre una pequeña, digamos, roca, apreciando un paisaje. Tratamos de ambientarlos con tonos ocres, verdes, tal como parece o posiblemente pueda ser el contexto donde vive nuestro animal. Si es de la selva, si es del bosque, si es del agua, tratamos de hacer la misma sensación. Siempre buscando el gusto por el detalle en el primer plano, que es lo más importante. Vamos a ubicar unas pequeñas flores, tal vez, y por qué no, algunas de otras plantas un poco más elaboradas, con unos pequeños elementos o detalles que enriquecen ese primer plano. Por ejemplo, una telaraña dentro de una planta y unas abejitas volando. Esto puede ser bastante enriquecedor para las figuras y las formas que estamos creando. Posteriormente vamos a imaginarnos un escenario donde hay unas aves volando y sobre esa sensación una pradera pequeña donde podremos ver parte de nuestro dibujo. Así es que vamos a elaborar este pequeño cómic de nuestro animal en distintas poses y en distintos escenarios. De esa manera podemos contar una historia a partir de nuestro proyecto del animal en vías de extinción. Espero lo disfruten mucho, muchos éxitos. Chao amigos.